¿Cómo están ustedes? ¿Qué seríamos nosotros sin la familia? Ese refugio al que acudir en la adversidad, esa mano tendida en cualquier momento, en cualquier lugar. Para hablarnos de la importancia de este pilar en nuestra vida, no hay nadie mejor que la invitada de hoy en Tras el Telón. Charlamos con Amparo Aragón. Nos abre las puertas de su historia y de sus seres más queridos. Con la escritura como salvavidas y la maternidad muy presente, nos recuerda que la distancia no se excusa cuando hay amor, coraje y lucha. Nos adentramos en la familia Aragón, un circo que alegraba siempre el corazón. Bienvenida, Amparo. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros en Tras el Telón. Y para las personas que nos estén viendo y escuchando, ¿quién es Amparo? No le pongo apellido, ponlo tú. Bueno, yo me llamo Amparo Aragón y soy hija de Miliki, que todos conocéis, Sí. y sobre todo una generación. Y Amparo es un eslabón más en la familia. Una familia de generación en generación dedicada al mundo del espectáculo. Pues mira, mi hermano Emilio es la 7ª generación, o sea que viene de largo. ¿Y cómo se lleva pertenecer a esa familia tan importante? Fenomenal, Sí. Muy bien. La verdad es que en estas familias, que además son muy grandes, que todos se dedican al espectáculo o que tienen esa vena creativa, muchas veces cuesta. O sea, hay veces que en las familias uno tiene que, yo siempre digo, ¿no? Tiene que buscar su voz dentro de la familia, porque normalmente te sueles como dejar arrastrar, ¿no? Sí. En este caso, o sea, pues mi padre, sobre todo estas personalidades muy brillantes, mi padre, mi hermano, mi hermana, muy, muy creativas, unas personalidades muy fuertes, tú piensas que eso es muy fácil y que tú normalmente dices, bueno, pues yo estoy en esta familia, me dedicaré a ello. Se me dará fenomenal, y no. Luego te das cuenta que hay mucho trabajo ahí detrás, que hay, bueno, pues una forma de entender las cosas que a lo mejor tú no lo tienes, y tienes que lograr ser un eslabón y aportar, porque si te dejas arrastrar, pues al final te ves perdida, te pierdes, ¿no? Dentro de la familia, y no encuentras tu lugar en la vida. Y eso, bueno, desafortunadamente a veces nos cuesta años, pero yo he tenido la suerte que dentro de la creatividad encontré mi hueco. Me costó al principio, sí. Di muchos tumbos en la adolescencia, pero al final logré encontrar mi lugar. ¿Que te has dedicado a la escenografía? Pues yo detrás. Yo he hecho un poco de todo, porque me he dedicado a la escenografía. Estuve como 10 años en Antena 3 y luego media. Lo dejé porque con hijos y la televisión es muy complicada de gestionar con niños pequeños, los horarios. Yo estaba en ficción y me era muy difícil. Y me fui al paro 2 años y no sabía muy bien. O sea, yo quería volver más que nada por los compañeros, pero no tenía muy claro qué querías hacer, qué quería hacer o si quería seguir. Y monté una escuela de cocina. ¿Ah? Sí, porque yo le di vueltas, digo, pues a mí que me ha dado la tele. Pues nada, que soy conseguidora, soy no sé qué. Pues me hice como mis puntos, ¿no? Mis highlights. Pues puedo conseguir eventos, puedo hacer tal. Y así como con una amiga montamos una escuela de cocina. Y he estado 15 años con la escuela de cocina, que hacíamos eventos corporativos gastronómicos para empresas. Qué interesante. Sí, además me lo he pasado fenomenal. Con la pandemia tengo que cerrar. Claro. Y ahí viene un impasse de tiempo desde el 2020 hasta ahora, en el que me pierdo. O sea, al final tenemos una edad, claro, porque uno ya tiene otra edad, y entonces pues
no sabes muy bien qué camino coger. Pues ¿y ahora yo qué hago? ¿Vuelvo a emprender? ¿No vuelvo a emprender? Piensas un poco también en la jubilación, pues tengo que ahorrar, pues tengo que... Y empecé durante el confinamiento, yo sentía que tenía que hacer algo. Que expresar, ¿no? Y expresarme, o sea, como esa angustia que todos hemos vivido en esa época, que afortunadamente, bueno, yo no pienso mucho en ella, pero nos ha marcado. Yo decía, yo tengo que sacar, ¿no?, lo que yo estoy sufriendo. Y empecé a escribir en Instagram. Bueno. ¿Es tu refugio ahora mismo de expresividad? Sí, escribir es que es terapéutico. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque salen cosas al final que te sorprenden a ti misma, incluso, porque me dices, pues anda, este sentimiento, ¿no?, que me ha salido aquí, o este recuerdo que a lo mejor tenías enquistado y dices, pues qué curioso, empiezas a tirar del hilo y al final haces una terapia bastante interesante y que te cura. De sanación, ¿no? Es de sanación totalmente. Y ahí he estado pues todos estos años. Pero yo soy muy inquieta. ¿Y no has podido parar? Muy inquieta y no puedo parar. ¿Y qué es lo que has creado ahora? Pues mira, un poco lo mismo. Es un espacio para eventos, con cocina, pero vamos, multifuncional, para todo tipo de eventos. ¿Rebobina se llama? Se llama Rebobina, pero tiene un significado. Tiene un significado. ¿Qué es? Yo además estoy feliz porque mi socio es mi hijo mayor y Alejandra, mi hija mediana, bueno, pues con estos contratos que hay ahora no se lo han renovado y la tengo conmigo porque es muy buena, comercial y un gusto trabajar con ella. Familiar todo. Sí. Y cuando yo estaba buscando espacio, mi hijo me dice, mamá, los Carlos son Carlos Vega, que es hermano de Antonio Vega, amigos nuestros desde pequeños, y su hijo Carlos, tienen una nave, vamos a verla. Y cuando yo voy a ver la nave, me doy cuenta, porque claro, Madrid ha crecido mucho, hay zonas que yo no he vuelto, que no había estado antes, y veo que es el primer colegio al que yo voy en España cuando llegamos de Latinoamérica, en el año 74. Y digo, pero si a este colegio he venido yo, total. Que todo nos ha llevado al inicio de nuestra vida aquí en Madrid, con Carlos y con Carletes. Entonces estamos... Encantados. Bueno, pues fíjate. Es un volver, ¿no? Pues volver a los inicios otra vez. Y eso te da así como un poco, ¿no? Cuando se cierra un círculo. Dices, ¿por qué la vida me ha traído hasta aquí? Sí. Y no sé, yo creo mucho en las energías. Sí. Igual que cuando con Cayena yo vi que yo no tenía que seguir luchando por eso. Hay algo que sientes que dices no. Que hay una intuición ahí que dices, yo no tengo que pelear más. La vida me está diciendo que por aquí no tengo que seguir, ¿no? Que a veces hay que escuchar y nos tenemos que escuchar más a nosotros mismos. Eso es lo que te iba a decir. Nuestra propia intuición no solemos fallar, fíjate. Eso es. Pero normalmente te dicen, no, pues tal. Alguien te dice, pues sigue, porque no sé qué. Y te dejas llevar y te das cuenta que tenías razón tú al principio. Que no es lo que querías. Exacto. Y yo con Cayena me decía, esto no voy a pelear más, porque no. Y cuando llegas aquí y ves que es que la vida te ha vuelto a traer como a los inicios, y yo siempre tengo a mi padre muy presente, las veces que levantó su vida, y como al final terminamos en España, que era lo que él quería, ¿no? Volver a su país. Así que... Pues vamos a ir a los inicios. Uf. ¿Tienes padre? De todo en general. La Amparo pequeña. Sí. La infancia de Amparo. ¿Sois 4 hermanos? Somos 4. Yo soy la pequeña. 4 hermanos. Mi hermana Rita es la mayor, luego tengo una hermana, Pilar, mi hermano Emilio y yo. Yo nazco en el exilio, en Chicago. Mi padre, bueno, tenían un contrato en un momento complicado político en Cuba y no pueden volver al país. Entonces se quedan en Estados Unidos
con su consiguiente, pues con sus problemas, porque no hablaban el idioma. Sí, las dificultades, ¿no? Muchas dificultades. En Estados Unidos no existe el payaso como tal, ¿no? Como ellos lo tenían concebido para los niños. Entonces tienen que reajustarse y adaptarse a Estados Unidos, entonces se quitan el maquillaje, trabajan para adultos y hacen mímica y música, que es lo que ellos sabían hacer. Y ahí van saliendo un poco adelante con dificultades, éramos muchos. Ahora mi tío Gaby, mi tío Fofó, mi padre, 3 familias con muchos hijos y en una ciudad además nueva, diferente. Y además de un clima muy complicado, que nosotros somos muy tropicales. Eso es. ¿Sabes? Mi madre cubana y tal. Y entonces ahí, hasta que les sale, esto te hablo 6, 7 años, hasta que les sale una gira con Buster Keaton, y en esa gira ya los ve un cazatalentos, ¿no? Y se los lleva a Latinoamérica. Y ahí es donde ya... Estáis más tiempo. Ahí estamos más tiempo. Empezamos en Puerto Rico, Venezuela, México, Argentina. En Argentina es como el boom, bueno, en Puerto Rico también, pero el boom más grande es en Argentina, y de Argentina los llaman de España que vengan a... Entonces vienen a hacer el programa y yo creo que les contratan para hacer 3 o 4 programas, nada más, y volvíamos de nuevo a Latinoamérica. Y fue tal el éxito que ya nos quedamos aquí. ¿Y cómo se lleva siendo pequeña una vida de tanto viaje, tener que cambiar constantemente? A nivel, me refiero, educativo, ¿no? Amigos. Pues mira, nosotros bien, porque es lo que hemos conocido desde pequeños. Al final tú te adaptas a las condiciones en las que vives. Entonces yo ya sabía, cuando era pequeñita no, pero nosotros ya sabíamos que era un tiempo, 1 año, máximo 2 años, y cambiábamos de país. Entonces aprendes a no atarte demasiado ni con tus compañeros, ni... Yo lo aceptábamos bastante bien, pero claro, tú cambiabas de forma de hablar, de costumbres, de gastronomía, que es maravilloso porque te enseña muchísimo eso, te enseña mucha tolerancia y mucha... A mí lo de viajar y estar adaptándome a cada país me ha servido de mucho. Lo pasabas mal, lógicamente, porque yo qué sé, pues llegabas a Buenos Aires, yo ahí empecé primero de primaria y escribían con pluma y era todo muy distinto y cantaban el himno y te ponían la escarapela y no sé, o sea, como todos son costumbres muy, muy distintas. Pero mi padre y mi madre eran un equipo, es lo que te iba a decir. Eran un equipo muy bien sincronizado. O sea, mi padre trabajaba, mi madre se dedicaba a buscar colegio, a montar la casa. No estábamos nunca desatendidos en el terreno afectivo, emocional, en casa, ni nos veíamos solos. Sí que hemos madurado muy pronto, quizá. Mis hermanas a lo mejor tenían 15 o 16 años y buscaban, pues busca tu colegio, ¿no? Y ella iba y ellas iban, buscaban, mira, esto, este y este, papá, y pues venga, pues este. Pero ya se hacían un trabajo también como de segundas mayor, madres, ¿no? Claro. En cierta manera. Y nos hemos ido adaptando muy bien. Nosotros, yo siempre lo digo, funcionábamos mucho como una macrofamilia, ¿no? Porque nos hemos movido todos juntos. Siempre juntos. Cada uno tenía su rol. Su familia, su rol dentro de la familia. Entonces siempre hemos estado con primos, hemos coincidido con primos en las clases. Y es aquí en España cuando ya esa macrofamilia se dispersa. Y ahí es, fíjate, a mí donde más me cuesta adaptarme es aquí en España. Sí. Muchísimo, porque nosotros veníamos siempre como de una cultura anglosajona, veíamos unos programas distintos. O sea, fíjate que mi padre y mis tíos inauguran la televisión cubana. O sea, la primera emisora de televisión latinoamericana la inauguran ellos en el año 40 y... Sí. No me acuerdo, a lo mejor me equivoco. Bueno, no te preocupes. Pero vamos, que son los primeros. Y cuando llego a España, todo era muy diferente. Muy diferente.
y no, ni mis compañeros me entendían. Yo, claro, venía con un acento porteño, además, de Buenos Aires, entonces ahí hubo como un muro. ¿Y cómo lo...? Y yo pues me hice muy introvertida. ¿Sí? Sí, yo cambié muchísimo de carácter. Y, y bueno, pues yo era como, al final te conviertes un poco en la rara, ¿no? Pero la rara como mal, como freak, porque yo hablaba de cosas, claro, yo hablaba de Jerry Lewis, de Claro, Martin, no sé, yo de cosas que se hablaban en mi casa. Y aquí estábamos con los chiripitifláuticos y bueno, con cosas de niños. ¿Te sentías desubicada? Desubicada totalmente. Y ahí sí que... ¿Y ese momento cómo se gestionó? ¿Cómo pues te ayudaron en casa, tus padres, no, o tú fuiste mis padres, poco a poco? Mira, mis padres han sido maravillosos en ese aspecto porque mis padres nos han dejado ser siempre, pero ser con todas las consecuencias. Cada uno nos hemos vestido como nos ha dado la gana. En mi casa lo importante eran los valores y mi padre y mi madre eso era lo que más importaba. Pero luego ellos a lo mejor te preguntaban, mi padre decía, pero tú vas a estudiar esto de verdad. Pues sí, pero no te decían ni sí, ni no, ni mejor haz esto, o vas hecha un desastre. Te dejaba. Mi padre y mi madre nos han dejado ser absolutamente. Y entonces yo, al final, todo, pues fue una compañera de colegio que además yo no la volví a ver nunca más. Siempre hay alguien, yo siempre digo, siempre hay alguien que rasca un poquito, ¿no? O se interesa por lo que sea. Pues me parece tan rara esta chica que voy a hablar con ella porque me parece curiosa, ¿no? Y esta, pues y fue la que te ayudó. Fue una chica, sí, que me ayudó y me acompañó sobre todo cuando cambié de colegio. A mí me tuvieron que cambiar de colegio, me volví muy mala estudiante, suspendía, repetí. Todo lo que no había pasado bueno. También era pequeña y entra ya un poco la adolescencia, entonces, y esta chica me ayudó y ya en cuanto hay uno que da el paso, yo siempre lo digo, que lidera un poquito, luego vienen 2 o 3 detrás y ya... Y luego ya te sentiste... Ahí ya me hice mi grupo de amigas y que siguen siendo mis amigas ahora y muy bien. Pero sí, ese para mí ha sido como el punto de inflexión. De inflexión y más complicado que yo he vivido en todo el periplo nuestro de viajes y de organización. Bueno, ahora mismo nos ocurre igual, ¿no? Que los adolescentes están en un momento complicado, ¿no? Tenemos a muchos con problemas de salud mental, con acoso, sí. También sufren bullying. ¿Qué crees que estamos haciendo mal? Yo es que creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que quizá hemos perdido a nivel global un poquito el pie. Yo creo que todo el tema de redes sociales, todo el tema porque además como generación yo creo que hemos pendulado muchísimo, ¿no? Esto ocurre mucho, o sea, nuestros padres eran muy estrictos, no nos dejaban y pendulamos como al opuesto, ¿no? Al extremo. Y bueno, pues como hay un mix de cosas, de pérdida de valores, de no estar... yo es que no sé, yo es que nos veo a veces con los móviles todos con una adicción, no sé, yo hay veces que veo a chicas de 30 y muchos o 40 que están con los niños pequeños y están con el móvil haciendo bailes, no sé, que es como muy normal porque a lo mejor yo soy muy mayor y lo veo de otra manera, ¿no? Pero no estamos a las cosas importantes y uno tiene que estar a las cosas importantes. Cuando te pierdes en estar mirando mucho redes, no lo sé, o sea... Eres madre, ¿no? Los niños requieren muchísimo. Yo soy madre, sí. Soy madre y pseudoabuela, como digo yo, porque el mejor amigo de mi hijo mayor ha tenido una niña y para mí es como mi nieta. Pero bueno, abuela biológica todavía no soy. Y con los hijos hay que estar muy encima. O sea,
tú no te puedes despistar ni un poquito, porque incluso estando muy encima a veces cuesta un montón. Pues fíjate si estás trabajando hasta las que eso lo he hecho yo, es lo que te iba a decir. Que no lo critico. No nos podemos sentir culpables, porque es lo que tenemos que hacer. Porque a mí me ha pasado y yo me he separado con un niño de 11 meses y yo tenía que trabajar en la tele y yo me tenía que organizar con mi hijo y yo no podía parar ni lamerme mis heridas porque yo tenía que proveer y salir adelante, y salir adelante y ganar dinero. O sea que eso no es criticable. Pero si entre medias le metes toda la distracción que hay de redes y tal, pues mira, hay una serie que la habrás visto, la de adolescencia, ¿no? Sí. Que a mí me llamó mucho la atención en esa serie cuando el padre dice, es que mi hijo estaba en su habitación y yo pensaba que estaba seguro. Pero era un padre que no tenía comunicación con su hijo, ¿no? Eso es. Entonces, pues esa brecha hay que tener cuidado. Pero yo creo que son muchas cosas. Sí. Tampoco sé si son muy malas. Hombre, con el tema de la salud mental, todo esto que está pasando es muy grave. Pero pues todos los ciclos han tenido, ¿no?, sus dificultades, no sé, o sea, hay veces que yo prefiero decir que es diferente. Son momentos diferentes, Son momentos diferentes y que hay que afrontarlos a lo mejor de otra manera. A lo mejor no son ni peores ni mejores, sino que estamos criticando mucho y a lo mejor lo que hay que ponerse es pues a lo mejor esto cómo hay que hacerlo, ¿no? Eso es, cómo lo tratamos, ¿no? Cómo lo tratamos, así es. ¿Y qué le has enseñado a tus hijos que hayas adquirido de tus padres? Es decir, las enseñanzas que te hayan dado a ti. Mira, yo he aprendido casi más yo de mis hijos que, bueno, yo les habré enseñado, pero he aprendido mucho con ellos, porque uno no viene con el manual de ser padre y tú vas aprendiendo de la mano de ellos, ¿no? Y a mí hay muchas veces que los puntos de vista de mis hijos han sido, yo lo que he aprendido es a dejarles ser, no como mis padres con nosotros, pero lo he intentado. Y mis hijos, yo tengo 3 hijos absolutamente distintos, cada uno tiene su ideología, su forma de ver la vida, su forma de vestirse, sus amigos, sus grupos de amigos son totalmente distintos. Y eso me encanta, porque eso aporta y es muy vivo, ¿no? Muy vivo. Te hace estar muy vivo. Y entonces en casa debatimos mucho. Cada uno expone su idea y ahí a veces se montan unos guirigais importantes. Pero a mí hay veces que mis hijos me dan puntos de vista que digo, pues yo esto no lo había pensado o no lo había visto. Te hacen reflexionar, ¿no? Y me hace reflexionar o ver que estaba muy equivocada muchas veces. Entonces, yo he intentado replicar esa parte de mis padres, ¿no? El no interferir, que ahora las madres somos muy pesaditas, muchas veces interferimos mucho, ¿no? ¿Y con quién estás? ¿Y este novio cómo es? Y, ay, pues este no me gusta mucho, pues eso no hay que hacerlo, porque nuestros hijos son, yo ya digo, son de la vida. Ya. Tú los traes a este mundo y los intentas guiar, ellos tienen su personalidad desde que nacen. Y a mí, mis hijos ya no son míos, o sea, yo soy su madre siempre, pero mis hijos, yo no puedo estar diciendo esto no lo puedes hacer o tú tienes que ser economista o pues cada uno ha elegido su camino más complicado, menos... y se tienen que también equivocar, ellos tienen que equivocar. Yo me he equivocado en mi vida 1000 veces y mi padre, o sea, a mí y no me lo ha recordado luego, que eso también es muy importante, ¿no? Ya. ¿Viste lo mal que lo hiciste y lo que te pasó? No, ya aprendo yo solita del error y de mi desastre, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la vida para hacer adultos sanos y equilibrados mentalmente, porque luego crecemos y si tú has estado todo el día protegiendo o sobreprotegiendo o no dejando,
pues ese es un adulto súper inseguro. Y no van a saber gestionar lo que les viene. Y no sabes gestionar nada, ni una relación sentimental, ni laboral, y entonces esto es muy, muy, muy importante. Y en tus momentos que has pasado con problemas, me refiero de bajones o que te has sentido momentos que no sabías por dónde tirar, ¿a qué te has agarrado? ¿Qué te ha hecho? ¿Cuál es la fortaleza que has sacado? Pues mira, en mi caso, que yo soy un poco ciclotímica, siempre lo digo, a lo mejor suena esto un poco naif o un poco moñas, ¿no? Yo siempre digo, pero yo, mi principal sustento es la familia. O sea, a mí lo que me gusta estar es con mi marido y estar con mis hijos. Y mi marido me ha ayudado mucho, yo me agarro mucho a Juan porque además él, bueno, es economista, pero ha estudiado psicología. Sí. O sea, tardó 15 años en estudiar, que estudiaba además en los sitios más insospechados, o sea, en la playa y tal. Y ahora tiene su gabinete. Y me apoyo mucho en Juan, pero a mí, cuando estoy mal, yo necesito a mi gente. ¿Tu gente? Sí, y no te digo amigos, porque los amigos van y vienen y ahora cada uno tiene su problema y su historia. Yo es los míos, ¿no? O mi madre, que mi madre es un fenómeno de la naturaleza, está con 91 años. La gran desconocida, ¿no? Sí, pero el pilar principal en mi casa, sí. Sí, yo siempre lo digo, mi madre tiene 91 años. ¿Rita? Rita. ¿Y cómo es Rita? Oh, es maravillosa. Mi madre es una persona estructuralmente feliz. Siempre ha estado, nunca la hemos visto enfadada. Mi madre nunca nos ha regañado, nunca se ha enfadado. Triste sí. Sí, como todo el mundo, claro. Pero nunca la hemos visto enfadada y siempre ve la parte positiva de las cosas. Entonces, mira, hace poco estaba yo merendando con ella y digo, mamá, qué duro, porque estoy escribiendo un libro. Digo, qué duro Chicago, ¿no? Qué etapa tan... Y se quedó así y me dice, sí, fue muy duro, pero fue muy bonito. ¿No? Me sacó el lado positivo. Sí, porque dice, pues sería duro, pero mira, estábamos la familia, estábamos luchando, estábamos soñando. Entonces, pues eso, ver siempre la parte buena, pues está muy bien. O sea, mi madre siempre está muerta de risa. Qué bueno. Pero vamos, me gustó hace poco que vi a tu hermano Emilio en una entrevista que hablaba de tu madre, en la que decía, fíjate cómo es mi madre, que me dijo, oye, nunca has hecho ninguna canción conmigo. Y claro, vi a Emilio que decía, claro, yo me sorprendí como hijo, como quieres que te haga una canción, yo te la hago. No quiero que me hagas una canción, quiero que cantemos juntos. Sí, y digo, madre mía. Por primera vez en su vida, acá ha sacado Emilio la canción y mi madre por primera vez en su vida ha cantado con 91 años. Sí. O sea que fíjate, nunca digas, ¿no? Ay, yo esto ya no lo voy a poder hacer porque ya estoy mayor. Y yo siempre digo, ¿cómo que mayor? No hay edad para... Eso me lo dijo a mí Saramago, fíjate. Una vez cenando, porque dice, no hay... No me acuerdo cómo fue, pero me dijo, yo escribí mi primer libro con casi 60 años, no sé si tenía 50 y muchos. Conocí al amor de mi vida con 70 y no. Nunca puedes decir ya lo he hecho todo, exacto. Ya no. Exacto. Así que mi madre cantando con 91 años. Qué bueno. Además, una rumba muy divertida, ¿sí? Muy animosa, sí. ¿Y la podremos ver? Muy buen rollera. A ella, verla no. Digo, ¿podremos ver ese momento? La canción, sí. La tenéis en Spotify. ¿Ah, sí? Sí, ya está subida. Vamos a buscarla. Lo que pasa es que Emilio tiene un seudónimo, tiene ahí un alter ego, vale. Que es Bebo San Juan, y pues saca canciones como Bebo San Juan, que están muy, muy bien. Pues ahora ya nos hemos enterado, así que ahora ya vamos a que todo el mundo vaya corriendo y a mirar. Sí. ¿Y cómo es un día en la familia Aragón, todos juntos? Pues mira, nosotros normalmente procuramos comer los sábados. Ya somos un montón, claro. Y cada uno hace su núcleo familiar y empieza a ser más complicado. Pero mi padre, fíjate, cuando nos dejó,
dejó una carta escrita. ¿Sí? Sí, y que además fue así un poco porque estábamos en el tanatorio y bueno, pues sabes que vas a buscar el traje y pues a buscar su medalla, Sí, mérito de Bellas Artes, todas estas cosas. Y cuando cogieron los papeles de sus cosas, mi cuñada y mi marido se cayó esta carta. O sea, como que se cayó de la carpeta y ponía a mi familia. Y, o sea, que lo dejó... y ahí nos dejó una carta preciosísima y decía, no dejéis de comer los sábados juntos. Ay, qué importante. Sí, no abandonéis esto. Y ahí seguimos. A veces somos pocos, otras veces muchos, pero vamos, un guirigay, todos hablando, cada uno cuenta su proyecto, pues su vida, cómo le va. Pues sí, muy bien, muy divertido. Nos llevamos muy bien. A mí, yo siempre lo digo, a mí me gusta mi familia. Los quiero, pero además me gustan. Y eso pues hace que sea, yo tengo una relación, por ejemplo, con mis sobrinos muy cercana, porque yo tengo 60, pero tengo un sobrino que va a cumplir 50. O sea, 58 o así, pero claro, vamos, que es mayor. Y entonces yo tengo una relación muy, muy cercana con mis sobrinos. Salgo a cenar con ellos o me voy a tomar una copa, los voy a ver. Tengo uno que vive en Santander, que cuando puedo le voy a ver. Y esa conexión que hay que trabajarla. Eso te iba a decir. Porque esto no se da así. Porque sí, ¿no? Porque sí, yo les llamo mucho o le cuido a los peques, o sea, tienes que estar conectado. Para lo bueno y para lo malo, para ¿no? Todo, para todo. Cuando se necesita. Porque a veces me dicen, ay, ¿cómo lo haces? Pues no lo sé, pero estando llamando por teléfono, preguntando, interesándome, o sea que estas cosas al final no son por suerte o porque a mí me quieran más que a otros, no. Entonces, pues eso, nos sentimos a gusto todos juntos. Y la vida cambia y la vida, las cosas se mueven y las familias son algo vivo y que se transforman, pero hay que procurar, ¿no? Yo creo que la familia es algo que es muy importante cuidar. No, a veces es complicado. Es complicado porque cada uno luego... Es complicado porque hay familias, bueno, y hay problemas, claro. Pero no distanciarte y si hay problemas intentar arreglarlos, porque al final luego es lo único que nos queda, creo. Sí. Yo no sé, yo siempre, ¿no? Me lo pregunto, yo no sé mis hijos cuando yo sea muy mayor cómo van a actuar, no lo sé, yo no lo puedo asegurar tal y como son ellos ahora o tal y como nosotros somos con ellos y gestionamos la familia, que haya una seguridad de que ellos hagan ciertas cosas, ¿no? Yo por eso me preparo yo. Claro, y luego... Intento, ¿no? Intentaré no ser una carga para ellos y aliviarles un poco esa etapa, ¿no? Pero pues una etapa muy dura. Eso es lo que iba a decir, es un momento complicado. Muy complicado. Porque sí. Además todos tenemos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y nos es muy complicado gestionar el cómo cuidar. Porque, por ejemplo, yo no conocía a ninguno de mis abuelos. Ninguno de los 4. Mi padre perdió a sus padres muy jóvenes y mi madre también, la madre, mi abuelita, que se murió con 70 y pocos y yo era muy chiquitina. Entonces, mis padres no vivieron a sus padres en la tercera edad. Claro. Entonces, yo sí lo estoy viviendo y lo veo con mis suegros y estoy cogiendo mucha información y viendo lo que viene, ¿no? Entonces, cuando tú visualizas los años que te vienen por delante, que no es ni tristeza ni verlo negativamente, pero que... ¿Te preocupa, te inquieta? Sí, yo creo pero eso es normal. Pero lo justo, ¿eh? No le das tampoco mucho más. No, porque yo además acepto
Esto es una palabra, mira, y esto es algo que a mí me ha ayudado un montón y no sabes cómo me ha cambiado a la hora de estar ahora en la vida. Aceptar. Pero aceptar todo. O sea, uno que me grita en la calle o me pita o no sé qué. Y bueno, pues ¿no? Acepto que este señor tal y no voy a contestar. O sea, me ha llevado a una relativa paz interior. ¿Y cómo lo has conseguido? Aceptando. O sea, sí, pero ¿cómo has conseguido el llegar a eso, a la aceptación? Pues no lo sé, pero yo porque es complicado. Es complicado, pero yo le daba vueltas y digo, no sé, es que como fulanito es así y es que no, pues es que fulanito no va a cambiar. Y yo tengo que aceptar a fulanito como es. Yo no digo que él mejore, que a lo mejor puede mejorar, pero no es un tema mío. Entonces, cuando tú aceptas todo y lo que te viene y que tus hijos ya no están en casa y que tú tienes que hacer tu vida y crear tu espacio porque tus hijos ya son mayores y ya no te necesitan tanto. Aceptar el momento en el que estás viviendo. Bueno y malo, ¿no? Todo, todo, todo. Y a mí me ha ayudado un montón, pero no sabes cómo me ha cambiado además a mí el carácter y todo. O sea, yo antes era muy visceral y sí, me venían así como... Sí, y pues eso, y ahora las tradiciones, ¿no? por ejemplo, ¿no? Las tradiciones en la familia. Cuando faltó mi padre, pues había veces que pues ciertas cosas se dejaron de hacer y yo empeñada. No puede ser, porque tenemos que seguir haciéndolo, porque a papá... Pues tienes que aceptar que es que pues él ya no está y que las cosas cambian. Y las cosas cambian y hay que aceptar que las cosas cambian y que se hacen de otra manera o que hay alguien en la familia o tal que dice otra cosa y se hace como, ¿no? Así. A mí me ha servido muchísimo. Aceptar es ganar. Qué bueno, me gusta. Aceptar es ganar. Y ganas es que de verdad, es para mí, ha sido como el aprendizaje más importante de estos años. De la vida. De estos años, sí. ¿Y cuál es tu refugio, Amparo? ¿Mi refugio? ¿En qué te refugias? Pues mira, te diría que yo soy una persona que, siempre lo digo, que me lo paso muy bien conmigo misma. Qué bueno. Sí, a mí me puedes dejar sola, incluso si voy de viaje. Y disfrutas. Y yo disfruto. Hago fotos, hablo con la gente, me intereso, soy muy curiosa, súper curiosa. Y me refugio, yo te diría que en el arte. O sea, me gusta leer, me gusta la música muchísimo, o sea, desde pequeña. Me gusta pintar, me gusta dibujar y me refugio yo creo que en eso. En escribir. En escribir. Entonces, ¿has dicho que estás escribiendo un libro? Estoy escribiendo un libro, sí, ahí estamos, estamos ya corrigiendo. Y, ¿sobre qué es? Pues es ¿la vida? La vida, sí. Un poquito también esto que estamos hablando con otros textos que he escrito y tal. Pero a mí es que no me importa estar sola, siendo una elección en algunos momentos estar sola. Pero sí, yo creo que ese es mi refugio. ¿El arte es terapéutico entonces? Bueno, el arte es fundamental, o sea, para todo. O sea, yo creo que ahora mismo el arte es súper necesario para superar esta etapa que estamos viviendo. O sea, todo lo artístico. Mira, Robe Iniesta lo decía hace poquito, ¿no? Bueno, vi un vídeo de un premio que le habían dado y él decía que pedía más salas, ¿no? De conciertos para música, pero decía no solo salas, espacios donde los chavales se expresen, donde sean libres, que puedan hablar, que puedan hacer esculturas. Que huele la imaginación. Claro, un espacio creativo donde poder expresarte. Es que es verdad que eso no se tiene en cuenta y es que vamos para atrás ahí, un poquito. Vamos, a mí me parece... Mira, ayer lo hablaba
con una tontería, ¿no? Iba a sacar una entrada para el concierto de Bruno Mars y ha sido imposible. Lo vi anoche. Ha sido imposible, a unos precios imposibles. Entonces, si tú le vas alejando el arte a la gente porque no lo pueden pagar o se hace minoritario para determinado sector. Con una economía saneada, porque luego hacemos barbaridades y nos gastamos un dineral en ir a un concierto cuando a lo mejor no te puedes independizar. Eso es. ¿no? Y tienes unos contratos basura que no. Entonces ahí, no sé, yo creo que eso hay que apoyarlo siempre. O sea, ¿y cómo lo podríamos cambiar? ¿Qué podríamos hacer? Pues eso, ¿qué podremos decir a los de arriba? De los de arriba. Pues no lo sé, pero la cultura siempre es algo que ¿no? Que cuesta. Que cuesta y que siempre hay que estar tan luchando fundamental por ella que cuando es algo fundamental. No sé. Para vosotros ha sido fundamental, ¿no? Pues vuestra forma de vida. En mi casa, claro, todo creatividad. Claro, en mi casa ha sido, yo además tengo sobrinos monologuistas, tengo una sobrina actriz, o sea que en mi casa es un medio de vida. Para algunos, otros somos empresarios o tengo también sobrinos empresarios, que es otra forma de... emprender es un arte, también. También, eso es lo que iba a decir. Es creativo, o sea que sí, que va un poco de la mano, pero yo creo que es que la cultura es tan necesaria y bueno. Pues, ¿cómo animamos a la gente para que, por ejemplo, lea más, para que... si quiere pintar, que pinte? Es que uno se tiene que preguntar. Mira, yo siempre a mis hijos siempre les digo, ¿no? Que se pregunten las cosas, porque creo que nos preguntamos poco en general. O sea, pregúntate qué quieres hacer, dónde quieres estar, dónde quieres llegar, te quieres casar o no te quieres casar, quieres tener hijos, no quieres tener hijos, ¿no? O sea, las preguntas vitales, ¿no? ¿Qué te tienes que hacer? ¿Qué te tienes que hacer? Porque hay veces que seguimos un camino, ¿no? Esto es lo que toca. Bueno, pues yo tengo que estudiar una carrera porque lo que tengo es que llegar a ser director general para... Bueno, pues no, pues pregúntate, porque a lo mejor a ti lo que te gusta es estar en una casa en un pueblo y tener un huerto y yo qué sé, y hacer mermeladas. Y eres más feliz, ¿no? Y eres súper feliz haciendo eso. Entonces, uno tiene que preguntarse las cosas y yo creo que leer, es que te gusta, no sé, yo empecé a leer tarde, ¿eh? Sí. Yo no, o sea, de pequeña no leía mucho y empecé a leer tarde y a mis hijos me cuesta bastante que lean, ¿eh? Ya son muy mayores. Ya, pero... Pero cuesta que lean porque tienen las series, tienen, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, el pequeño, que tiene un TDA, pero él ve documentales porque la información a él se le queda mejor con documentales, sabe de historia, de todo lo que le preguntes, él lo sabe, pero con documentales, porque a él le cuesta más leer y retener la información con las letras, pero si lo está viendo y no sabes, es una maravilla, porque además dices, yo qué sé, de historia, lo que le preguntes, es experto en la Segunda Guerra Mundial, y entonces, bueno, pues uno tiene que buscar su forma de captar la información, ¿no? Y de nutrirse. ¿Y ha sido complicado, que has dicho que tenía TDA, gestionarlo? Nico, bueno, le costó hemos estado muy encima, sí. Sí, le costó, pero hemos estado muy encima y como Juan estaba estudiando además psicología, estaba muy pendiente, sí. Y nada, con una neuropsicóloga, hay que buscar al profesional inmediatamente. O sea, nosotros no podemos hacernos dueños de esas situaciones porque no sabemos y siempre hay que recurrir al profesional, al terapeuta. Y fuimos a una neuropsicóloga y nada, vamos, o sea, de tener problemas bastante serios con las notas y no gestionar el bien con su medicación y tal. Bueno. Perfectamente, vamos, ha ido por curso, ha hecho la carrera de economía y pues y ahora está dando un mensaje positivo, ¿no? Sí, claro, es que pero estando pendiente. Eso es. Estando pendiente. Y yo no digo que lo haya hecho bien, pero
ahí veíamos que algo estaba ocurriendo y inmediatamente al terapeuta. Eso. Así que... ¿Y cómo se ha gestionado una familia tan popular, tan mediática, con los medios de comunicación? ¿La presión la habéis sentido? ¿No? ¿Era otra época? Sí, se siente, la hemos sentido en ciertos momentos, sobre todo cuando mi hermano Emilio estaba con médico de familia o con muy activo en televisión. Sí se siente. Pero en mi casa, mi padre le gustaba trabajar y su familia. Mi padre, toda la parte digamos, del faranduleo o tal, nunca, en mi casa eso no lo hemos vivido. O sea, mi padre sí que iba a ciertos actos y tal, pero no nos ha transmitido esa parte. Y mi hermano Emilio igual. O sea, en casa ha sido trabajar y la responsabilidad del trabajo y luego en una familia normal. O sea, en casa yo iba al colegio, mi padre llegaba del plató y cenábamos y era un padre. O sea, cruzando la puerta era un padre. Entonces, sientes la presión cuando, bueno, pues puntualmente. Puntualmente solamente. Y luego, bueno, pues mis compañeros o que me preguntaban sobre el programa de mi padre o cómo era mi padre en casa, o había veces que sí, que decías yo no. ¿Era incómodo para ti? Sí, la verdad es que sí. Pues eres muy pequeño y no, yo tenía 10, 11 años. Y entonces, ¿y tu padre cómo es? Y te esperaban de repente salías y había un grupo de niños, ¿no? Allí intentando, llamando al timbre. Pues cosas de esas sí se hacen muy, no sé, es que eres muy pequeño para gestionarlo. Luego ya no. Entonces hemos tenido un poquito de todo, pero también tiene su parte positiva porque yo he conocido a personas, artistas increíbles y he tenido la suerte, ¿no? de conocerles y de hablar con ellos y de estar. Entonces, pues tiene su parte buena. O sea, no todo es malo, sí. ¿A tu hermano también le costó gestionar ese momento? Mi hermano tuvo un momento, sí, se fue. De hecho, él se fue a Estados Unidos 2 años. Era un momento muy complicado y le superó a él la presión. Pero eso... Sí, pero me refiero que no todo es bonito, que después... No, es que todos tenemos, ¿no? Cuando cerramos nuestra puerta, todos Claro, es que es muy difícil. Pero hay muchas personas conocidas que han logrado su vida privada, la tienen muy, vamos, que no sabes nada de su vida privada. Entonces, posible es posible. Entonces hay que preservar la intimidad y ya está. Pero luego si andas, ahora sí, ahora no, ahí es donde es lo complicado, ¿no? El complicado. Y cuando Amparo entra en su casa, cierra su puerta, ¿qué piensa? Yo, pues mira, que he llegado donde quería estar. O sea, yo he sido una persona que quizá no he hecho grandes cosas, pero he hecho muchas bien, ¿no? Hay veces que te dicen, tienes que hacer en esta vida, tienes que ser el mejor. Tú tienes que llegar a hacer lo tuyo lo mejor. Bueno, pues a veces lo haces bien y entonces he tocado muchos palos haciéndolo creo que bien, no llegando a lo más alto, pero contenta con lo que he hecho y satisfecha. Y entonces estoy en un momento de mi vida, creo que muy dulce, porque tengo mucho tiempo para mí, estoy emprendiendo otra vez y estoy donde quiero estar. Tengo a mis hijos sanos y yo estoy bien, entonces pues yo creo que cierro la puerta, ¿no? Y digo, pues tan mal no lo he debido hacer. Qué bien. ¿No? Para estar en este momento en el que estoy. ¿Y al Amparo de hace 40 años, qué la dirías? Pues yo le diría al Amparo de 40, de hace 40 años. He cambiado tanto, que tenga paciencia, que todo llega.
que lo que sea que esté buscando o lo que sea que tenga ahí dentro que llegará. Porque hay veces, no sé, hay etapas, la adolescencia es muy complicada, no sé, yo he tenido entre medias una separación y a veces, ¿no? Buscamos mucho el reconocimiento, ¿no? Buscamos mucho el reconocimiento de nuestros padres. Tus padres ya te quieren. Eso es. Y tus padres siempre van a estar orgullosos de ti, yo creo, ¿eh? Entonces, a veces nos perdemos mucho en estar intentando, ¿no?, saltar ese listón para que tu padre o tu madre... Nos autoexigimos demasiado. Muchísimo, muchísimo. Y no hace falta. O sea, todo tiene su tiempo en la vida y todo te va a llegar. Eso es así, claro, con 18 claro, años. Pero a los jóvenes con 18 es complicado. Años es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que pregúntate las cosas y persevera. Yo quiero hacer esto, yo voy a ir por aquí. ¿Que te equivocas? Bueno, ya es el momento de volver, de recular, ¿no? Todo llega. Entonces yo le diría eso, ten paciencia, todo llega y te vas a gustar. Sí, Qué bonito. Te vas a acabar gustando. Qué bonito. Porque hay veces que no nos gustamos a nosotros mismos. Es que somos nosotros nuestros propios enemigos. Exacto. Estamos todo el día ahí. Y las mujeres más. Sí. Que las mujeres, además, como entremos en este terreno... es complejo, ¿eh? Complejo, ¿eh? En este terreno... tenemos mucho ahí. Porque tenemos una mochila ahí. Porque, o sea, las mujeres, no solo el trabajo que hacemos, o sea, laboral o en casa... Familiar hijos, padres que tienes que cuidar, pero todo. Además, todo el tema hormonal nuestro, ¿no? Que yo a veces lo digo, o sea, es que llevamos una mochila con piedras que nadie es... O sea, y luego que tenemos que estar también perfectos, ¿no? Físicamente, tenemos que tener buena cara, tenemos que... Siempre. Y que no llego al gimnasio, que no sé qué... Y es que los kilos que ahora he ganado, y es que todo eso... que es además un peso enorme porque tú no te encuentras bien, tienes insomnio, yo qué sé, te duelen las articulaciones, no sé, como un montón de cosas, ya no digo embarazada, ¿no? Sí, que no tienes... Yo me recuerdo a mí embarazada, que yo además tenía un cambio hormonal brutal, yo he engordado 30 kilos en mis embarazos. Madre mía. Y trabajando, y con náuseas, y con un sueño... Lo entiendo. Y llega a tu casa y ten problemas con tu pareja y el hijo. Y entonces, todo esto somos unas fenómenas. Podemos, con todo. Claro que podemos. Ya aquí lo estamos demostrando cada día. Las animamos entonces a decir que se puede con todo. Sí, hay que priorizar muchas veces. Eso te iba a decir. Pero también hay que saber parar. Sí, y nos tenemos que priorizar nosotras, porque muchas veces yo lo hago también hoy en día. A mí me llama mi hijo y yo estoy escribiendo y estoy ahí con mi libro y me llama, mamá, ¿me ayudas o me acompañas? Sí. Y me voy con mi hijo. Pues a lo mejor tenemos que decir, pues yo ahora no puedo. Claro. ¿No? Y priorizarnos un poquito, porque es que hacemos mucho para los demás. Y poco para nosotros. Y muy poco para nosotras. Entonces, darnos el valor que merecemos. No estar criticando a las otras mujeres, que nos criticamos como si no hubiera un mañana. Entonces, ahí tenemos trabajito. Mucho trabajo. Pero pues estamos en ello. Yo creo que vamos avanzando. Qué bueno. Vamos avanzando bien. Bueno, confiemos, ¿no? Confiemos que las próximas generaciones... Sí, ojalá. Yo creo que sí. ¿Nos falta empatía? En mi último post, que no sé si has leído, sí, hablaba, lo he visto. Bueno, que fuimos a ver una película y cuando terminó le digo a mi marido y cuando miro está hecho un mar de lágrimas y yo empecé a llorar también porque la película nos conectó con nuestra infancia y con ciertas cosas, ¿no? Las emociones. Pero yo no dije qué película era. Entonces, curiosamente, el post, todo el mundo... Te han ido preguntando. Me han ido preguntando ¿qué película es? Que yo quiero sentir lo mismo que has sentido tú. Yo no puse la película a propósito porque da igual la película.
El tema es cómo lo hemos sentido nosotros, y a lo mejor tú ves la película y dices, y no conecta, claro. Sí, pues a mí no me ha parecido, ¿no? Y es que ha habido una persona que se ha enfadado. Y mira que yo tengo... Aguante, ¿no? No, que no tengo personas que me critiquen ni nada, porque yo todo lo que escribo es muy blanco y muy... ¿Pero por qué te enfadas? Yo digo, fíjate, un texto tan blanco, tan bonito, contando un tema de que hemos conectado con la infancia, y te vienes a enfadar porque no he dicho la película que es. Entonces es un poco, o sea, es que no tenemos empatía, no sé, es que a mí me cuesta entender qué problema tienes con que no comparta, o sea... Entonces la gente no sabe compartir sus emociones. Pues sobre todo es, ¿por qué quieres sentir lo mismo que yo? Claro. Tu vida no es igual que la mía. Tus recuerdos no son los mismos que los míos. Lo que tú necesitas no es lo mismo no es lo mismo que yo, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres replicar una vida que ni conoces ni te pertenece, ¿no? O sea, préstate o sea, crea lo tuyo, ¿no? Créate o estate pendiente de lo que te corresponde a ti. No, estamos muy pendientes de la vida de los demás, de querer saber más o de eso, de poco vivir de la vida de nosotros. los otros, pero si tu vida será mejor, peor, tal, pero no sé, yo no... Y poco de nosotros mismos. Me pregunto mucho sobre estas cosas porque son reacciones extrañas. No sé. Yo no me enfado. Tenemos que reflexionar. Yo no me enfado con Brad Pitt y le escribo, ¿no? ¿Por qué no has dicho esto en tu entrevista? Ya. ¿No? Es muy, muy... Me parece curioso. Como para darle vueltas. Darle vueltas y pensar. Sí. Yo además todo lo negativo, yo me lo callo. Yo lo cuento, lo digo siempre. Yo voy a un restaurante, no me ha gustado, pues ya está, punto. No lo recomiendo y no, pero no me cebo con el restaurante, que es de unas personas que se están ganando la vida, que lo harán mejor o peor. Ahí a soltar en internet o en Google. Ya, que no sabes el daño que puede aportar. Claro, tú no sabes, todo el mundo carga sus problemas, todo el mundo carga su historia. Tú no sabes, yo no sé ahora mismo por lo que estás pasando tú, ¿no? Ni tú por lo que estoy pasando yo. Entonces, no podemos ir por la vida. Hagámonos la vida mejor, ¿no? Sin entre todos. Haciendo lo que nos da la gana. Pues no, hombre, uno tiene que pararse un poco y pensar las cosas. ¿Qué hay tras el telón? Tras el telón. Como nuestro nombre indica. En general, lo que yo pienso, o el tuyo. Aquí me has pillado, ¿eh? Es importante. Aquí me has pillado. Pues tras el telón hay mucho trabajo. Mucho trabajo, en general. Emocional. Emocional. Mucho trabajo, sí. Creo que hay que trabajar en lo importante, en las cosas que de verdad importan en la vida. Qué bonito. Creo que sí, que eso es muy importante. Pues ya hemos llegado al final. Venga. Amparo, ha sido... Nos faltan un montón de cosas. Hay bueno, que hacer la parte 2. Perfecto, cuando quieras. Hemos quedado con muchas cosas. Pues contamos contigo cuando quieras. Sí, yo cuando quiera. Ha sido un placer conocerte un poquito más. Igualmente. Porque tu familia, la familia Aragón, es un poquito la familia de todos. Sí, yo encantada la comparto. Muchas gracias. Me costaba, ¿Sí? Pero ya la comparto. Genial. Me alegro mucho. Muchas gracias, Alessandra. A ti.